Entonces, ¿qué es lo que, hermano, hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre cuando lleguen los momentos de dificultad y de tormenta, desanimarnos, sufrir, ¿cierto? Desesperarnos, perder la confianza en el Señor, o tener confianza de que Dios está con nosotros y tener la esperanza de que vamos a salir de la tormenta de esos momentos? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Entonces, yo a la luz de las Escrituras encontré varios consejos que el Dios nos da para fortalecernos. Y estos consejos no son solamente para los momentos difíciles, sino que son también para prepararnos para esos momentos difíciles. Si bien podemos recurrir a estos consejos cuando llega la dificultad, el Señor nos pide que lo hagamos todos los días, para que cuando lleguen los momentos difíciles tengamos las herramientas también para poder soportarlas. Primer consejo, pidamos el Espíritu Santo. El texto de Lucas 11:13 nos dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo, nosotros sabemos, tiene varias funciones, ¿cierto? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda en varios aspectos de nuestra vida. Nos muestra lo que es el pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos remece el corazón, ¿cierto? Para depender más de Dios. Hay varias funciones del Espíritu Santo, pero hay una función del Espíritu Santo que se encuentra en este texto de Juan 14:26, y nos dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sin duda que el Espíritu Santo nos enseña muchas cosas, pero hay un aspecto de la enseñanza del Espíritu Santo que el apóstol Pablo lo muestra en un texto muy conocido. En Filipenses 4, del 11 al 13, encontramos lo siguiente. Nosotros conocemos muy bien Filipenses 4:13, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un texto que utilizamos mucho para darnos fortaleza, o en diferentes aspectos de nuestra vida recurrimos a esta promesa, ¿cierto? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo, cuando dijo ese texto, lo estaba diciendo en un contexto también. Cuando dijo esa frase, lo estaba diciendo en un contexto. Y el contexto es el siguiente, que está en los versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Estoy enseñado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién lo he aprendido? Por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trabaja en el corazón de nosotros, y en este caso de Pablo, para enseñarle. ¿Para enseñarle qué? A aprender a contentarse cualquiera sea su situación, ¿cierto? En los momentos malos y en los momentos buenos. Y continúa el texto. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego viene el texto que está para el bronce, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba pensando en toda situación, que es la que le da la fortaleza para estar contento, para estar tranquilo, confiado en los momentos buenos y en los momentos malos. Por lo tanto, el primer consejo, hermanos, es pedir el Espíritu Santo para que cuando vengan los momentos de dificultad, nosotros tengamos esa fortaleza. Segundo consejo, refugiémonos en las promesas de Dios. Y hay tantas y lindas promesas de las cuales refugiarnos, hermanos, que de verdad es una bendición tener el libro de nuestra Biblia, ¿cierto?, en nuestros hogares. Y sin duda que cuando viene la dificultad, refugiarnos en las promesas es una tremenda ayuda. Y miren, esta promesa que está en Isaías 41:10 es tremendamente linda. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que nos está diciendo este texto es que cuando temamos, cuando estemos en los momentos difíciles, cuando estemos en las tormentas de nuestra vida, Él va a estar con nosotros. Esa es la promesa del Señor. No nos está diciendo que no van a llegar tormentas en nuestra vida. Lo que Él nos está diciendo en este texto es que cuando vengan las tormentas, Él va a estar con nosotros. Y lo que está también diciendo es que Él nos va a abrazar, Él nos va a sustentar, a abrazar con su diestra de la justicia. Lo que tenemos que tener nosotros es la seguridad y la certeza
es que cuando vengan los momentos difíciles, Jesús, Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a estar abrazando en esos momentos. Miren, yo quiero contarle un testimonio de cómo hay personas que son tan resilientes, que a pesar de las dificultades tan grandes que puedan tener, se aferran a las promesas y salen victoriosos de las pruebas más difíciles que ustedes se puedan imaginar. Miren, este templo es la iglesia donde nosotros nos conocimos con Kenita. Es el lugar donde empezamos a pololear y nos conocimos. Mi suegro había llegado a trabajar a Playa Ancha, en Valparaíso, y este templo estaba en construcción. En esta foto ya es más avanzada, ¿cierto? La construcción está más avanzada, ya están las bancas que antes no estaban. Pero ese era el templo que llegamos a construir. Y con Kenita los días domingos íbamos a pintar, a arreglar, a ayudar a los maestros a construirse. Se construyó prácticamente con las manos de los hermanos y los recursos de los hermanos. Y cuando estábamos en ese tiempo, mi suegro, que era pastor, recorría Playa Ancha, iba al cerro a visitar hermanos y a dar estudios bíblicos. Y en uno de esos momentos que fue a dar estudios bíblicos, conoció a una familia muy católica, pero que abrazó el evangelio de una forma maravillosa. Se enamoró de Jesús y empezó a llegar a la iglesia. Cuando esa familia llegó a la iglesia, se notó inmediatamente la presencia de esa familia. Es de esas familias lindas que ustedes y yo conocemos, que cuando llegan, ¿cierto?, cambian el ambiente en el lugar. Esa familia llegó con la disposición de trabajar. Venían el hermano Pérez de Arce, trabajaba todos los domingos en la iglesia, la hermana trabajaba en Dorca, los dos chicos que tenían 10 y 12 años, por ahí más o menos, se integraron al Club de Conquistadores. Fue una familia que fue una bendición para esa iglesia. Cuando nosotros, después pasó el tiempo y nosotros nos fuimos de Playa Ancha, nos fuimos al sur a trabajar con Kenita, ya casados. Pasaron los años y el año 2011 recibimos una noticia de esas duras que uno nunca quisiera escuchar, pero que te llegan de vez en cuando. Esa familia, la familia de Pérez de Arce, que había sido ganada por mi suegro, tenían 2 hijos que ya estaban ya grandes, estaban casados. Y nos llegó la noticia de que el hijo del hermano Pérez de Arce había fallecido por una bala perdida. En Valparaíso hubo una balacera y una bala perdida dio en su pecho y falleció. Y cuando llegaron detalles de cómo había fallecido, este chico había fallecido en la iglesia. Estaba en el patio de la iglesia. Estaba preparando el Club de Conquistadores. Aún no llegaban los niños. Estaba preparando el Club de Conquistadores. Era un chico que era sumamente consagrado a las cosas de Dios, igual que sus padres. Y falleció. Bueno, yo encontré ahora preparando el sermón, esta noticia, que la busqué, la googleé y aparecía: el drama en Valparaíso. Bala loca mató a padre de familia en una iglesia. Él estaba dentro de la iglesia. Ella que está ahí es la esposa, una esposa joven, estaban recién casados, ya un poco tiempo casados. Bueno, no tanto, la verdad. Tenía 10 años la hija mayor y 5 años la menor. Tenían 2 hijos ellos. Era un matrimonio relativamente joven y quedó ella viuda, ¿cierto?, con sus 2 niñitos. Aquí donde destaqué, alcanzan a verlos, destaqué un texto de esa publicación y dice lo siguiente. Habla la esposa: murió trabajando para la obra del Señor. Era nuestro propósito que muchos niños conocieran a Cristo a través del Club de Conquistadores. Hermanos queridos, cuando pasó eso, mi suegro visitó a los Pérez de Arce, qué sé yo, y ellos, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de ese golpe tan duro, porque imagínense, ellos estaban trabajando para Dios en un lugar que supuestamente está protegido por Dios, ¿cierto? En su iglesia. Ellos, falleció el hijo. Y ellos tuvieron la fortaleza de aferrarse a las promesas de Dios y no apartarse de la iglesia. Y por el contrario, ellos siguen trabajando en la iglesia, siguen fuertes en la iglesia, porque se aferraron, ¿cierto?, a las promesas de Dios, de sus planes que a veces uno no nos puede entender. Y su esposa, que está ahí, ella sigue también en la iglesia, es profesora en el colegio adventista, y también hay un testimonio lindo que hizo el canal Nuevo Tiempo. Bueno, ahora está Andrés y Ángela con nosotros acompañándonos, y esta chica fue entrevistada por el canal Nuevo Tiempo y contó su testimonio. Pueden buscarlo, pueden googlearlo ahí en Nuevo Tiempo para salir el testimonio de esta chica que cuenta los detalles de cómo falleció su niño y cómo Dios les dio la fortaleza para seguir adelante.
también tenemos en nuestra propia iglesia, ¿cierto?, el testimonio de Claudita, que Claudita también pasó por esta experiencia tan triste de esa tormenta, ¿cierto?, de perder a un hijo. Cuando eso pasó, nosotros estábamos en España con los chicos, con la Kenia, con los niños, y lo único que queríamos era llegar luego a Chile para juntarnos con Claudita y poder darle la fuerza y acompañarla, lo que no pudimos hacer a la distancia, solamente pudimos conversar, pero no pudimos estar con ella físicamente. Entonces cuando llegamos, la primera semana, pero los primeros días, coordinamos con ella para juntarnos en nuestra casa, se puede acordar Claudita, y tomamos una oncecita aquí, pero al final nosotros salimos más fortalecidos que la misma Claudita, porque, o sea, perdón, nosotros queríamos fortalecer a Claudita, pero nos fortalecimos con el testimonio de ella, porque ella nos contó los detalles, nos contó cómo había dado testimonio incluso en esos momentos difíciles, donde mucha gente se admiraba, ¿cierto?, de la fortaleza que tenía Claudita para seguir alabando a Dios y teniendo y confianza en Dios a pesar de esos momentos difíciles. Sin duda que eso es sobrenatural, ¿cierto? Esa fortaleza la da solo el Señor. Es lo que uno espera, es lo que Dios espera, ¿cierto? Que nosotros tengamos la fortaleza incluso para esos momentos difíciles. Otro consejo que el Señor nos da para fortalecernos en esos momentos de tormenta es recordar cuánto Dios nos ama. Dice el texto en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acordémonos, ¿cierto? El Señor nos ama con un amor eterno, con amor eterno Dios es amado, dice otro texto de la Biblia. Acordémonos del amor de Dios en esos momentos también difíciles y pidámosle a Dios que nos abrace. Como yo le decía a Claudita cuando conversamos a la distancia, le decía, Claudita, pídele a Dios, no le pidas a Dios explicaciones, pídele a Dios que te abrace en este momento. Porque sin duda que son momentos en que entran las dudas, los cuestionamientos y muchas cosas, pero tenemos que pedirle a Dios esa promesa de que nos abrace en los momentos de dificultad. Otro consejo en los momentos difíciles, pedir sabiduría. Santiago 1:5 nos dice lo siguiente: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. La sabiduría no tiene nada que ver con la inteligencia. Nosotros conocemos, y ustedes también, muchas personas que son tremendamente inteligentes, que tienen preparación, que tienen estudios, que tienen doctorados, qué sé yo, pero que son tremendamente necios en las decisiones que toman en sus vidas. Y sin embargo, ustedes y yo conocemos personas que son tremendamente humildes, con poca preparación formal, pero sin embargo toman decisiones sabias y correctas en su vida y dirigen bien sus familias y sus hijos. La sabiduría es un don de Dios y consiste en esa facultad que nos da el Señor de tomar buenas decisiones, de discernir lo correcto de lo incorrecto. Y esa sabiduría Dios la da generosamente, como dice el texto, sin menospreciar a nadie. Y hablando de sabiduría, yo quiero mostrarle a una mujer tremendamente sabia. Esto es cuando estábamos en el sur, en Chiloé. Esta mujer que está acá al lado de Kenita es Judith. Es la misma persona que yo les conté en el testimonio. ¿Se acuerdan? Cuando tuvo un sueño y el ángel le mostró cómo leer la Biblia, buscar el texto, el versículo, el capítulo. Conoció la iglesia por su hija, por la Jackie que está acá abajito sentada en la mesa. Cuando nosotros llegamos hicimos una escuela sabática las tardes, los días sábados las tardes, en un salón de una población, y ahí llegaban muchos niños, 40 niños, 30, 40 niños todos los sábados. Y uno de esos niños era la Jackie, la niña que está acá abajito. Y después empezamos a conocer a los papás y conocimos a la Judy. Y empezamos con los estudios, con la Judy y eso. Bueno, la Judy es una persona que no tiene, creo que ni siquiera tiene estudios, la Judy, porque apenas sabía leer y escribir. Una persona que estaba viviendo siempre en tormenta, pero muy resiliente. Tenía un esposo que era alcohólico, ella trabajaba haciendo aseo en las casas, era su forma de tener ingresos, pero una mujer tremendamente sabia. Cuando pasaron los años, y nosotros después nos fuimos de Chiloé,
la Judy nos llamó a Kenita y le contó que quería que su hija, la Jackie, estudiara en la Universidad Adventista, que estudiara pedagogía, en música que le gustaba a ella. Entonces quería que la Kenita le averiguara los costos del internado y cómo tenía que hacerlo para postular. Y todo. Entonces nosotros le dijimos, claro, por supuesto, nosotros te vamos a ayudar a hacer los contactos y todo. Yo conversé con Kenita y le dije, Kenita, la Judy sabrá lo que cuesta eso, porque el internado, o sea, por mucho que sean adventistas y tienen un arancel más barato para los adventistas, el internado es caro, lo sabe también la Carolina que estuvo allá, ¿cierto? Hay que tener recursos para eso. Ella es sumamente humilde, si ustedes vieran su casa, una casa muy humilde, su familia, todo. Yo le decía a Quinta, ¿tendrá los recursos ella para pagarle el estudio a la Jackie? Entonces nosotros hablamos con nuestros amigos, con Lito y con Ani, que también estuvimos trabajando allá en Chiloé, y entre los cuatro, entre los dos matrimonios, decidimos ayudarla económicamente con eso. Entonces, pero ayer los chicos nos dijeron, pregúntele a ellos qué es lo que tienen de recursos juntados para ver en qué podemos ayudar nosotros. Entonces, cuando hablamos un poco con la Judy, el internado cuesta esto, el arancel de la universidad cuesta esto otro. Más las cosas que seguramente van a ocupar allá ella para sus estudios. Y la Judy nos dijo, pero mi hermano Roberto, hermana Querita, no se preocupe porque yo tengo ahorrado, desde que ella era pequeñita, yo estaba ahorrando para sus estudios y tengo para pagarle el año completo, entero a la Judy con el internado, con todo. Así que no necesita ayuda de ella para estudiar. Hermanos queridos, una mujer con tormentas constantes en su vida tomaba buenas decisiones. Aquí está la niña ya grande, cuando estaba ya estudiando. Ahí estamos en la iglesia porque un día le invitamos a Santiago a la Jackie, a la hija, cuando estaba estudiando en la Universidad Adventista, para que viniera a la iglesia para verla después de tantos años. Salimos con ella, paseamos, qué sé yo, y ahora ella es profesora de música, se recibió en la Universidad Adventista, es profesora de música, y bueno, son los ojos de su madre. Mira lo que escribió la Judy hace un poco tiempo atrás. Fíjese en la forma de escribir de ella, y no lo digo casi con orgullo, porque te das cuenta cómo escribe. Es una persona de muy baja educación, la mamita, pero tremendamente sabia. Y miren lo que le pone ahí con lo que yo destaqué en ese cuadradito rojo. Le pone a su hija, que Dios te bendiga y te dé sabiduría. Ella es sabia incluso para saber pedir, porque pedir sabiduría es lo más importante. Es lo que te ayuda a tomar buenas decisiones, es lo que te ayuda a tener fortaleza en los momentos de dificultad también. Entonces, a mí me encanta esta mujer, yo creo que es una de las mujeres que yo más admiro y que ahora puede sentirse orgullosa de lo que ha logrado con su hija. Otro consejo, cultiva la comunión con Dios. El versículo de Filipenses 6, 4, 6 a 7 nos dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estudiemos la palabra del Señor. Oremos a Dios cada día para prepararnos también para esos momentos difíciles. Y Dios va a dar esa paz, incluso en los momentos de tormenta, va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es normal lo que hacía Claudita o lo que hacía la familia Pérez de Arce cuando estaban sufriendo por algo tan trágico como la muerte de un hijo. No es natural, esa paz solo la da el Señor. Quiero terminar con una experiencia también, porque nuestra estadía en Chiloé fueron 6 años, pero fueron 6 años tan intensos, con tanta experiencia, que hay muchas cosas que no he podido o no hemos contado. Mire, nosotros vivimos en esta comuna, esta es la isla de Quinchao, ahí está la localidad de Achao, que es donde nosotros vivíamos, y todas estas islas pequeñas que están alrededor son las islas que eran parte de la comuna y que yo como dentista tenía que recorrer con el equipo médico. Hacíamos rondas médicas, todas las semanas se hacían, pero yo iba cada 15 días, cada 2 semanas, o sea, semana por medio me tocaba ir a rondas médicas. Algunas islas íbamos por el día y otras islas a veces nos quedábamos varios días recorriendo algunas islas. Y la forma de recorrerlo era en unas lanchas. En ese tiempo, ahora la cosa ha cambiado, pero en ese tiempo
no había una lancha que fuera ni del hospital donde trabajaba yo, que era un hospital pequeñito, ni la municipalidad. Entonces lo que había era una lancha, se arrendaban lanchas a los lugareños que tenían sus lanchones, se arrendaban esas lanchas, y con esas lanchas íbamos a las rondas médicas. Ahí está Kenita en su isla, porque esta isla se llama Kenac. Entonces tenía su propia isla la Kenita. Estamos ahí, y las lanchas eran así, no eran lanchas de fierro, eran lanchas de madera, lanchones típicas chilotas, fabricadas no en fábrica, eran lugareños que se dedicaban a hacer lanchas. Así que en esas lanchas hacíamos las rondas médicas. Y detrás de esa lancha hay un bote chiquitito. Yo creo que más de algunos de ustedes sabrá para qué ese bote pequeñito. Pero ese bote pequeñito es para algo muy sencillo. Se dan cuenta que aquí no hay ningún muelle, porque en muchas islas no hay un muelle, una rampa donde atracar. Entonces lo que hacen es fondear alejado de la orilla, y la gente baja en esa lanchita que está ahí. Mira, aquí estoy mostrando cuando estamos bajando con el equipo médico. La Kena, todo esto era parte del equipo médico, ¿eh? La Kenita nos acompañaba a todas las rondas, casi todas. Cuando ya quedó embarazada, la Kenita ya no iba conmigo. Pero en la mayoría de las rondas médicas, la Kenita me acompañaba. Y ahí está bajando, ¿cierto? Ahí estamos bajando, la lancha quedó fondeada un poco más a la derecha, y vamos bajando en esa lancha con Kenita. Ahí está la Ana María, que es la asistente social, y Kenita. Bajaban las mujeres primero, después bajaban los hombres, y después bajaba la leche, el instrumental médico, el instrumental mío, los medicamentos que llevábamos a la posta. Y algún lugareño de buena voluntad llevaba su yunta de bueyes, y las cosas que llevábamos en la lancha las cargábamos en esa yunta y las llevábamos de esa forma hasta la posta. Así trabajamos en ese tiempo. No sé, ¿por qué les cuento estos detallitos? Porque yo tuve una experiencia muy fuerte en una de esas idas a las rondas médicas. Porque cuando nos tocaba ir a estas islas que están acá abajo, al lado de Piao y Chablinek, nosotros estábamos acá en Achao, y nos íbamos en la ambulancia, nos llevaba hasta Chequián, a esta punta que está aquí. Y desde aquí tomábamos la lancha y cruzábamos hasta Chablinek, o al lado a Piao. Yo siempre digo, navegar con lluvia no es ningún problema en el sur, en Chiloé. De hecho, la gran mayoría de los días allá está lloviendo. Entonces, navegar con lluvia nos tocó casi siempre, no es problema la lluvia. El problema es el viento. Cuando hay tempestad temporal, no se puede navegar. Pero aquí, en este paso, entre Chequián y las islas de Alao, Aplau, Chablinek, aquí, no sé si alcanza a ver el cursor, pero aquí se forma un fenómeno extraño, por decirlo de menos. Porque aquí se forman unas corrientes de agua, porque en la isla interior de Chiloé, las mareas suben mucho y bajan mucho, muy, muy bruscamente. Entonces, por este lado se producen unas corrientes sumamente marcadas, que tiene hasta un nombre, se llama la raya de Chequián. Y la raya de Chequián es una cosa como esto. Es un segmento donde el mar está muy agitado, pero es como una raya, porque por un lado del mar se ve tranquilo, por el otro lado se ve también tranquilo, pero al medio, y el ancho esta no es la raya de Chequián, no encontré ninguna foto de la raya de Chequián. Yo lo tengo filmado, pero no lo tengo en fotos. Miden como una milla, son como 2 kilómetros casi de ancho, de un sector donde el mar está muy agitado por esa corriente. Es algo así como esto, mira. Nosotros cuando estamos navegando, a lo lejos se ve una línea blanca, que es el mar que está agitado en ese lugar. Pero uno cruza, se mueve un poco la lancha cuando uno cruza, obviamente, va con un mar más tranquilo y llega a la raya y se mueve mucho, y después pasa la raya y se vuelve a tranquilizar. Es un fenómeno bien simpático lo que se produce en ese lugar. En una de esas idas a Chablinek, estábamos aquí cruzando de Chequián a Chablinek, y no sé si ven el cursor, nosotros estamos ya por aquí, estamos ya llegando a la posta. Un día que estaba lloviendo, pero estábamos navegando sin problema, habíamos cruzado las rayas, estaba un poquito más movida que lo normal, pero cruzamos sin problema, y de repente nos llaman, la lancha tiene la radio, obviamente, y se están comunicando constantemente con otras lanchas y con la Capitanía de Puerto, con los marinos, con la Armada de Chile, que está de una capitanía ahí en Chequián, y en Achao también. Y nos llama la Marina y nos dice, lancha de la ronda médica, regrésense inmediatamente porque el barómetro está bajando muy bruscamente, y si no se regresan ahora, se quedan en Chablinek y no sabemos cuándo van a volver.
Entonces, nosotros estábamos llegando a la isla, y ya veíamos a la gente que estaba en la orilla esperándonos. Es muy frecuente, a nosotros nos pasó también muchas veces que salíamos, llegábamos a una isla, salía temporal y no podíamos regresar y nos quedábamos a veces 2 o 3 días en la isla sin poder volver. Eso era frecuente, no era una cosa poco habitual. Entonces nos dijeron eso, que volviéramos inmediatamente o nos quedábamos en Chablonec hasta que pasara el temporal, que podía pasar 2 o 3 días. Y nosotros estábamos viendo que estaba la gente, estábamos como a 100 metros de la orilla, y el médico me dice, Roberto, tú eres el que más te demora, así que tú dime si atendemos o no atendemos. Y así que llamé por radio para ver en la posta cuántas personas habían para dentista. Habían 3 personas que venían a urgencia dental a sacarse una muela que les dolía. Yo le dije, mira, yo tengo 3 pacientes, me demoró 20 minutos. Le dije, entre anestesiar, que le toman anestesia y sacarla no cuesta nada. Ese tiempo yo tenía mucha habilidad para las extracciones porque hacía muchas todos los días. Entonces, y el médico me dijo, mira, yo tengo 3 pacientes que son de los crónicos, así que están ahora en la posta esperando, así que yo también los veo rapidito y nos regresamos. Entonces desobedecimos la orden en parte del capitán de puerto, porque seguimos rumbo a la isla para el operativo. Y la verdad que nos demoramos poquito en la posta misma, pero lo que más se demora uno es en bajar de la lancha, en bajar las personas en el bote chico, en bajar las cosas que llevamos a la posta, la leche, los medicamentos, instrumental médico, dental. En la ronda médica va el equipo médico completo, va médico, enfermera, matrona, asistente social y dentista. Los 5 profesionales más los asistentes, los técnicos. Somos 7 u 8 personas. Pero va siempre médico, dentista, enfermera, matrona y asistente social. Ese es el equipo base. Y así que llegamos a la isla, atendimos rapidito, nos empezamos a regresar, pero nos habremos demorado como 1 hora y media en todo ese proceso. Y cuando íbamos saliendo, camino a Chiquián, para volver a cruzar la raya de Chiquián, cuando vimos la raya no era una raya, era como una muralla, porque se chocaban tanto la ola en ese lugar que se levantaba el agua y se miraba a lo lejos como una muralla de agua. Entonces, el médico dijo, regresémonos a Chablonec, y nos quedamos en Chablonec, ¿no? Y el lanchero dijo, no, si cruzamos, dijo el que estaba manejando la lancha. No muy convencido, porque tenía una cara así como de asustado también. Entonces nosotros le dijimos, bueno, él sabe, ¿no es cierto? Si acaso puede uno cruzar en esa condición. Y bueno, empezamos a avanzar, y cuando llegamos a la raya, la verdad que yo no había visto nunca una situación tan extrema de temporal, porque, bueno, la raya es extraña porque uno va con un mar relativamente tranquilo, movido un poco porque había viento y temporal, pero llega a la raya y el agua nos cubría, nos tiraba para un lado, nos tiraba para el otro. Mira, es algo parecido a lo que está aquí, que fue la única foto que pude encontrar más o menos parecida a lo que vivimos, algo así. Y venían pero este es un barco de fierro, pues el barco nuestro era un bote de madera, que crujía completo, se estremecía y crujía completo, y la hora nos pegaban de frente, nos pegaban de lado, nos volteaban, todas las cosas adentro se caían, el agua entraba, pero nosotros estábamos adentro de la lancha, porque tiene una tapita arriba, una tapita, que la escotilla, ¿cierto? Que es para que no entre el agua de lluvia, pero el agua del mar no está preparada para eso, así que el agua entraba igual dentro de la lancha donde nosotros estábamos. Y la verdad es que estábamos todos muy, muy asustados en ese momento por lo que estábamos viviendo, porque naufragios se escuchan, mucho en Chiloé. Nosotros en el tiempo que tuvimos habremos escuchado 2 o 3 naufragios. No es poco frecuente, tampoco es tan habitual, pero no es poco frecuente que las lanchas naufraguen, porque son de madera y se le rompe la quilla, esa madera principal que va en la base del barco, ¿cierto? Y se fractura la quilla y no hay nada que hacer, pues el barco naufraga, y por mucho que uno sepa nadar, en esas aguas tan frías uno no aguanta más de 20 minutos, 25 minutos y se muere por hipotermia. Entonces, la verdad es que yo nunca vi tan cerca, nunca sentí el miedo a la muerte, nunca lo he sentido, salvo en esa ocasión. Y yo me acuerdo que oraba a Dios, y bueno, todos los que estábamos adentro estábamos preocupados, yo miraba la cara de todos, y estaban todos asustados. Y me acuerdo que don Gregorio, que era el auxiliar que me acompañaba,
él decía, nos vamos a pasar, nos vamos a pasar. Y yo le decía, ¿qué nos vamos a pasar? Y no me respondía. Y lo que yo creo que decía es que nos vamos a pasar la raya, porque el lanchero, el médico fue a hablar con el lanchero, y el lanchero le decía, no avanzamos nada, no avanzamos nada, porque golpeaban las olas, nos tiraban la lancha hacia atrás, y no podía avanzar. Entonces estábamos como atrapados en la raya, y no podíamos salir de esa situación. Y la lancha de repente nos golpeaba y nos volteaba así casi como en 90 grados. Y quedamos todos agarrados y después volvíamos otra vez al centro. Entonces fue realmente muy fuerte lo que vivimos en ese momento. Yo me acuerdo que la Kenia estaba embarazada. Y yo lo único que le pedía a Dios, le decía, Señor, por favor, yo no quiero morir aquí, no quiero dejar de conocer a mi hijo, que quería conocer a mi primer hijo, que quería ser papá. No quiero dejar a la Canita sola tampoco. Mira, yo oré de todo, pidiéndole salvación, y en un momento también oré, le dije, Señor, si este es el momento que tengo que morir, lo que quiero pedirte es que cuides a mi esposa, que cuide a mi hijo, que le dé la fortaleza a Canita para poder criar a nuestro hijo solita. Y estábamos en eso, en esa lucha que no sé cuánto habrá durado. Mira, para mí fueron horas, pero yo creo que deben haber sido 30 minutos, 40 minutos, que todo se movía, todo se caía, todo estaba en caos, y de repente, de la nada, quedó la calma. Habíamos salido de la raya. Y cuando salimos de la raya, todos los que estábamos adentro gritábamos, nos abrazábamos, qué sé yo, que habíamos pasado de esa situación. La gente que iba en la lancha estaba acostumbrada a hacer rondas médicas. Eran personas que llevaban años, 20, Ana María llevaba más de 20 años trabajando en eso. Y nunca había pasado una experiencia así. Entonces, cuando pasamos la raya, llegó la paz, fue como mágico. Era como ese pasaje bíblico cuando Dios calma la tormenta, porque de moverse de repente, llegó la calma. Habíamos pasado la raya. Obvio que se movía el barco, se movía porque había tempestad y había viento. Y habían olas también pasado la raya. Pero esas olas parecían una cunita al lado de lo que habíamos estado viviendo. Yo cuando llegamos bueno, la historia es larga, yo no quiero alargarme, ya estamos en el tiempo. Llegamos a Chequeán, nos llegó el reto de los marinos, ¿cierto? Bueno, esa es otra historia. Yo lo único que quería era llegar a la casa y abrazar a Kenita y darle un beso ahí en la guatita, qué sé yo, porque ahí le conté a la Kena lo que habíamos vivido y pasado en esa situación. Pero siempre me acuerdo, cuando llegan las tormentas a mi vida, me acuerdo de la raya de Chequeán, porque las tormentas son igual que esa raya. Nosotros podemos estar viviendo en tranquilidad, y de la nada llega la tormenta. Es como si uno entrara en la raya de Chequeán y empieza la tempestad y la tormenta y el desánimo y la desesperación y los cuestionamientos, ¿cierto? Pero hermano, así como llega la tormenta, también tenemos que saber que llega la calma. Que así como entramos en la raya de Chequeán, uno llega a un momento en que sale de la raya de Chequeán y vuelve a tener la calma. Siempre después de la tormenta llega la paz. Y nosotros podemos estar viviendo momentos ahora momentos de tribulación, de problemas, de dificultad, pero sin duda que Dios nos acompaña también en esos momentos de tormenta. Y tenemos que tener las herramientas también y aferrarnos a las promesas de Dios para ser fuertes también en esos momentos de tormenta. Mira lo que dice, y termino con esto, con el texto de Juan 16:33. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, tenéis problemas, tenéis dificultades, tenéis tristeza, tenéis momentos de amargura, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero dejarlo con ese texto, hermanos, para meditar, y que sin duda que el Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe a ser vencedores en los días de tormenta, de tormentas en nuestra vida. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén, Robert. Bonito mensaje el que nos pudiste regalar en esta mañana. Creo que hoy día hay harta gente que está pasando momentos complicados, momentos económicos malos, pérdida de algún familiar. Entonces, darnos este mensaje yo creo que a todos nos da un aliento, una esperanza. Podemos seguir las promesas que tenemos, están escritas en la palabra del Señor. Y como tú dijiste, o sea,
fe en medio de la tormenta, siempre vamos a sacar lecciones y también vamos a tener un crecimiento personal o espiritual, ¿cierto? Así que recordarnos siempre del amor de Dios y de sus promesas nunca está de más. Amén. Sí, gracias Roberto por el tema, por recordar que a pesar de las tormentas que podamos vivir, Dios siempre está al control. Y bonito recordar esas imágenes de cuando vivimos en Chiloé. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Roberto que ore para terminar. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, ante todo, porque sabemos que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú estás preocupado de cada uno de nosotros. Pero también sabemos que en este mundo que vivimos van a haber dificultades, van a haber pruebas. Sabemos las pruebas que pasó también el apóstol Pablo, Señor, sus tribulaciones, su encarcelamiento, su martirio también, y que sin embargo tuvo la fortaleza para alabarte y glorificarte, Señor, a pesar de esos momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, también para tener esa fe, para tener esa fortaleza cuando lleguen los momentos malos, para poder alabarte y reconocerte como el Dios creador de nuestras vidas, el Dios sustentador de este mundo, y para amarte, Señor, y predicar de tu palabra, a pesar de que haya dolor en nuestros corazones. Padre bueno, te pedimos también por tu iglesia, por los jóvenes, por los niños, para que también de muy pequeños vayan tomando las decisiones sabias, Señor, que los vayan conduciendo en tus caminos. Gracias por tus bendiciones, por tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos entonces el próximo sábado a las 10 en punto en cada una de las escuelas sabáticas, y un saludo para cada uno de ustedes. Angelita, Andrés, gracias por venir. A todos nuestros hermanos, bendiciones y que el Señor los bendiga, que tengan una bonita tarde, que puedan disfrutar. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Angelita.